Hola hermanos, que el Señor le bendiga grandemente en esta noche ya. Bueno, le damos muchas gracias al Señor por este momento y quisiera orar para empezar, amén. Padre Santo, Dios de la gloria, muchas gracias le damos, Papito Santo, por este día, por su palabra, por permitirnos, Papito Santo, entregar su palabra en esta hora, Papito amado. Le pido que usted sea bendiciendo nuestras vidas y entregando la porción que nos corresponde a cada uno de nosotros, Señor. Bendiga a todas las familias en casa, Papito Santo, que esté escuchando esto, Papito amado. En su santo nombre lo bendigo, mi Dios. Amén. Bueno, mi hermano. Bueno, en este día el Señor me ha entregado su palabra y vamos a hablar de la fe, amén. La fe en el Señor. Y bueno, hay muchas ilustraciones acerca de la fe. La bíblica que tenemos, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, amén. Es como lo más común, que es lo que sabemos bíblicamente. Pero también sabemos que en la fe hay niveles que se atraviesan con experiencias, amén. Hay fe altas, fe bajas también, fe no tan altas, amén. Y es algo que sabemos que se nutre, amén, que se trabaja. Pero buscando la fe, hermanos, encontré una definición que a mí me impactó y me marcó mucho, amén. Que dice que la fe es lo que nos lleva al límite de nuestra creencia, amén. Cuando nosotros encontramos el límite, ahí es donde nos confrontamos con nuestra fe, amén. Y una de las historias en la Biblia que conlleva mucho a esto, lo que es la fe, se encuentra en Mateo 8, versículo 23, amén, que es el que vamos a leer en este día. Y yo voy a leer la versión de NBI, o sea, N B corta I, nueva versión internacional, y dice así: luego subió a la barca y sus discípulos le siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Y los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que los vientos y las olas le obedecen? Amén. Bueno, mi hermano, podemos notar que en esta palabra habla de ese momento que tuvieron los discípulos con el Señor. Amén. Y bueno, nosotros como creyentes tenemos fe en Dios, tenemos nuestras convicciones en Dios, porque en nuestra vida se nos fue revelado, amén. Nosotros se nos fue revelado el Espíritu Santo, quién es Jesús, quién es Dios. Tuvimos nuestra experiencia con Dios y por ende tenemos fe en Él, amén. Tenemos fe en el Señor. Imagínense esta situación, que los discípulos del Señor estaban con Él, ellos también se les fue revelado, tenían completa fe en Él, y más aún está el plus de que estaban con Él, amén, estaban con Jesús, pero aún así su fe llegó al momento del límite de su creencia, amén. La fe en ese momento llegó al límite de su creencia humana y se encontraron con ese límite, amén. Y bueno, como dice la palabra, ellos tuvieron miedo y fueron a decirle, maestro, nos vamos a ahogar. Él se levantó, reprendió todo y todo se calmó, amén. Y podemos ver en esta situación que los discípulos tuvieron una confrontación con su límite de creencia, amén. Y nosotros como creyentes también somos discípulos del Señor, amén. Sabemos que Él por misericordia nos llama hijos, nos llama amigos, pero en sí también somos discípulos que seguimos aprendiendo cada día del Señor, amén. Seguimos aprendiendo de Él. Y así como los discípulos estaban con el Señor, hoy en día nosotros estamos con Él. Y yo en particular me identifico mucho con un discípulo del Señor que en mi mente yo como que englobo el creyente actual o el creyente en sí, se engloba y se compara mucho con Pedro. Amén. Y quiero hablarle un poquito de Pedro. Y yo buscando información, como se dice, de Pedro, sabemos que él estuvo en la conversión de los 5.000
que él después en una predica convirtió a 3.000, amén, y que él hizo y fue un gran instrumento en las manos del Señor, amén. Pero Pedro tuvo que pasar un proceso muy grande de fe. Y buscando un poco ilustraciones, me parece que Pedro no era un hombre muy ilustrado y muy culto. Fue un hombre sin muchos estudios, incluso se le consideraba un vulgo. Amén. Y vulgo es como alguien así despreciable. Se usa en la jerga antigua. Vulgo es como la gente, un montón de gente de clase baja, son como un vulgo, y cuando se hace personificado es alguien muy despreciable, por decirlo de esa forma. Amén. Imagínense esa situación, una persona así, no muy culta, no muy estudiosa. Dios lo tomó para hacer grandes cosas, amén. Pero él tuvo que pasar un proceso en el Señor. Conocemos los procesos que vivió Pedro, como dije, fue un instrumento muy grande en la mano del Señor, pero yo tomo lo que dije hace un momento en que me comparo mucho con él. Yo me comparo demasiado con Pedro. Y en sí comparo al creyente, al cristiano, lo comparo mucho con él, como que es nuestra viva imagen, por decirlo así. Y porque somos tal vez muy impulsivos, muy arrebatados en nuestra forma, muy eufóricos, como era Pedro, amén. Y así como fue gran instrumento en la mano del Señor, él cometió grandes errores. Y quisiera nombrarle algunos para que pudiéramos desglosar esto. Y uno de ellos, el más conocido, sabemos que él negó 3 veces a Jesús, amén. Lo negó 3 veces y fue muy chocante eso, a ver, que haya negado al Señor, que de hecho es lo más común. La segunda, como conocemos también, cuando Jesús se les apareció en la noche en el mar caminando por las aguas. Sabemos que Pedro, un poco parafraseando, quiso salir, caminó unos pasos y su fe flaqueó y se empezó a hundir, y Jesús lo tuvo que salvar, y también le dice de nuevo, hombre de poca fe. Y el tercer ejemplo que voy a dar, que para mí es el que más me ha impactado, se encuentra en Mateo 16:21. Amén. Y lleva por título Jesús anuncia su muerte. Amén. Un poco parafraseando, Jesús en este pasaje, como dice el título, él está con sus discípulos y le anuncia que él tiene que ir a Jerusalén a que le den ya muerte. Y es necesario que él muera y que resucite al tercer día. Y en el versículo 22 dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a convenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres? Amén. Y esta parte de la Biblia, como dije, le di 3 ejemplos de cómo Pedro falló fuertemente al Señor, y para mí este es el más fuerte, amén. Que el Señor mismo le dice, quítate de delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Le dice directamente a Pedro. Pedro, con todo su intelecto, con todo su euforia, su tal vez prepotencia, que era muy exaltado, muy de responder, le dijo, Señor, que no te pase nada de esto. Ten misericordia de ti, le dice a él mismo, en su intelecto humano. Y el Señor le dice, quítate de en medio, Satanás, que me eres tropiezo. ¿Por qué tu mira no está puesta en Dios, sino que está puesta en los hombres? Y esta parte de este versículo y este momento que vivió Pedro confronta mucho mi vida. Amén. Y específicamente en esto yo me comparo mucho con él, porque Pedro, en su buena intención, y yo sé que indudablemente él ama, y en ese momento amó mucho a Jesús, él se confronta y le dice, Señor, ten misericordia de ti. Incluso cuando empieza el versículo dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, quiere decir como no tomando en cuenta lo que estaba diciendo el Señor, porque el Señor estaba diciendo lo que se tenía que cumplir, que Él tenía que ir y morir y resucitar, amén. Y como que Pedro, tomándolo aparte, le dice, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca.
el Señor lo mira y ve al hombre dudoso, ve al hombre que no cree en la palabra del Señor y dice, quítate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. ¿Por qué no pones tu mira en las cosas del Señor y sí en las cosas del hombre? Y esta parte a mí me confronta, porque yo me veo muy reflejado en él. Como hombre me veo muy reflejado en ese momento en que Pedro actuó por su impulso, por su hombría, por su conocimiento. Y su fe fue llevada a ese límite de creencia. Amén. Y como vemos, son tres casos donde Pedro la embarró completamente, por decirlo así. Pero aún así, después de todo esto que aconteció, Pedro fue un gran instrumento en las manos del Señor. Por su palabra, por su predicación, se convirtieron muchos y el Evangelio fue expandido a través de su palabra por un hombre vulgo que no tenía estudio, que era menospreciado, prepotente, eufórico, que pasó por cosas muy terribles, pero aún así Dios hizo algo con él. Y en eso yo quiero reflejarme ahora, iglesia, en que nosotros como creyentes pasamos situaciones, vivimos situaciones en donde nos confrontamos con nuestra fe. Llegamos a ese límite donde nuestra creencia llega a un tope donde solo te hace avanzar la fe. La fe es eso que nos lleva al límite de nuestra creencia. Amén. Un ejemplo fácil. Si yo tomo un lápiz y lo boto, yo sé que va a caer, ¿cierto? No tengo que tener fe para saber que el lápiz va a caer, ¿cierto? No tengo que tener fe en eso, es como lógico. Entonces, yo al hacer ese acto de levantar un lápiz y botarlo, yo no voy a tener que aplicar fe porque es algo lógico. Pero hay situaciones donde nuestra creencia, nuestra fe tiene que activarse. Y pongo el ejemplo de Pedro, porque Pedro era un hombre que, de todo el amor que le tenía a Dios, de todo el aprecio y todo lo buen discípulo que era, falló mucho, se equivocó mucho y fue tan hombre, y yo me pongo ejemplo como yo, fue tan eufórico, fue tan, por decirlo de una forma, querer sobresaltar, que sobresaltaba su hombría y su fe, su discipulado, su creencia no resaltaba. Y yo me pongo mucho en esta situación. Por ejemplo, ahora nosotros estamos viviendo etapas en nuestra vida. Yo le pongo el ejemplo a la mía, donde estoy en mi casita ahora, sigo trabajando normal, gracias a Dios. Gracias al Señor no he perdido mi trabajo ni nada por el estilo, pero aún así tengo tiempo porque se me han reducido las horas y en sí, en esta etapa de nuestra vida como humanidad, tenemos más tiempo que antes para estar en nuestra casa, amén. Y déjame decirle, mi hermano, que Dios ha tratado conmigo grandemente. Siento que Dios se ha acercado a mi vida, siento que yo soy el que tengo que acercarme al Señor, amén. Dios ha acercado a mi vida de una forma muy hermosa, amén. Y le comparto esto porque yo, al igual que Pedro, mi hermano, yo he cometido errores muy grandes en mi vida. Y en esto me comparo con Pedro. En que, aún siendo creyente, he tenido esas instancias en llegar al límite de mi fe, de mi creencia, y no haber puesto mi mirada en el Señor. Cuando el Señor confrontó a Pedro y dijo, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo, ¿por qué no pones tu mirada en el Señor y si la pones en el hombre? Le dice, un poco parafraseando ese versículo. Yo me veo mucho en esa situación, porque, y le soy sincero, en situaciones que yo he fallado fuertemente al Señor, que yo siento que he fracasado, me he sentido confrontado, al igual como estuvo Pedro ahí. Cuando llegué al límite de mi creencia, puse mi mira en mí y no la puse en Dios. Y yo llegué a esa situación, y por llegar a esas situaciones y no haber puesto mi mirada en el Señor, fue porque dejé actuar al hombre, dejé actuar al Juan, a mí. Y fallé, y yo creo que he fallado grandemente al Señor en mi vida, en muchas ocasiones, y me comparo mucho con Pedro. Para ser sincero, yo a Dios le he fallado demasiado.
Y es porque simplemente, mi hermano, en la intimidad mía, en esas situaciones de mi vida, no fortalecí mi relación con Dios, no fortalecí mi fe en las situaciones más adversas de mi vida. Y en esto, mi hermano, por ejemplo, en el momento de la barca, cuando estaban los discípulos y Dios calmó la tempestad, ustedes se pueden a pensar, si un solo discípulo hubiera entrado a la habitación a dormir con el Señor, imagínense en esa tempestad, donde ya estaba todo. ¿Usted cree que el Señor hubiera permitido que se ahogaran? No, ¿cierto? El Señor durmiendo, tenía todo bajo control. Imaginen esa situación si un discípulo se hubiera ido a sentar al lado del Señor y a tener fe y la tranquilidad que Jesús tenía, que lo llevó incluso a dormir. Obviamente Dios no hubiera permitido que nada pasara, amén. Y yo me pongo en esa situación, en que en ocasiones he tenido a Dios conmigo y no he confrontado mis batallas con el Señor. Les pongo un ejemplo simple. Imagínense una guerra antigua, medieval, así como las de Roma y todo eso, donde se pelea con flecha, escudo y espada. Imagínense un guerrero que fue a la batalla con su espada guardada en el bolsillo y fue a pelear. Y empezó a pelear con sus manos y le llegaban flechas, le llegaban ondas, todo lo de ese tiempo, pero no usaba su espada para pelear. Y yo en ocasiones me he sentido así, que en mi batalla no he sacado mi espada, que es el Señor mismo. En ocasiones donde yo he fracasado, yo he caído como cristiano, he sentido que Dios sí ha estado conmigo, pero no accedí al Señor. Es como este guerrero que te puse recién. Fui a la guerra, pero no usé mi espada. No usé al Señor. Actué yo. Y yo me equivoqué. Y yo le fallé al Señor por no haber fortalecido mi fe, por no haber fortalecido mi creencia en Él, mi relación con el Señor. Amén. Y en esto me comparo mucho con Pedro. Él, en su inmenso amor por el Señor, actuaba muy apresurado y dejaba actuar al hombre. Y falló muchas veces. Y yo le pongo mi ejemplo en que yo he hecho lo mismo. En situaciones adversas de mi vida, llegué al límite de mi creencia y puse mi mirada en mí. Y no la puse en el Señor, que era lo conveniente, amén. Que era lo que realmente se necesitaba. Y un poquito, mi hermano, ya para enlazar esto, quisiera leer otro versículo de la Biblia. Amén. Que está en Filipenses 4:11. Amén. Y aquí también estoy usando la nueva versión internacional porque lo explica de una forma más compacta. Amén. Y compartirle un poco, mi hermano, antes de leer el versículo, que quiero finalizar con esto. Este tiempo, como les contaba, tengo más tiempo que antes. Estoy en mi casita y déjeme decirle que he sentido que Dios se ha acercado a mi vida. Y yo sé que a través de este tiempo Dios también se ha acercado a su vida, hermano. Porque Dios es así. Cuando nosotros no lo buscamos, Él se acerca a buscarnos a nosotros. Amén. Dios es demasiado bueno. Y yo puedo decirle, mi hermano, que este tiempo me ha servido mucho para reflexionar muchas cosas en mi vida. Dios ha tratado conmigo, me ha hablado, pero en sí yo, gracias a Dios, no por mí, sino que gracias a Dios, he podido reflexionar mucho, mucho en lo que hago, en lo que he hecho, en las cosas que me pasaron. Porque yo creo, y yo sé que esto es como obvio, pero no vale de nada saber lo obvio si no actúas. Por ejemplo, el versículo que leímos de Mateo 8, la historia de la barca, ha sido predicado muchas veces, ¿cierto? Yo no sé cuántas veces he escuchado esa palabra. Y yo ya lo sé. Yo ya tengo ese conocimiento. Pero en ese momento de tu vida donde tú llegas al límite de tu creencia, tú ya tienes el conocimiento. Ok. Y la pregunta, como dice mi pastor, cae al tiro. Ya tienes el conocimiento, pero ¿tienes la fe? ¿Tienes la fe en ese momento? Por ejemplo, sí, los discípulos estaban en la barca, se asustaron y fueron hombres de poca fe y el Señor calmó todo. Te sabes el versículo, yo también. Pero tenemos el conocimiento, pero en momentos no tenemos la fe.
Y es ahí donde cae la pregunta. Y como les digo, yo en este tiempo he tenido para reflexionar mucho. Y lo que más he reflexionado es en mis errores. Yo puedo decirle que en mi vida he cometido muchos errores fuertes, que más allá no sé, de la magnitud de lo que pase, yo he sentido personalmente que he decepcionado a Dios, amén, a través de estos errores. Lo he decepcionado mucho. Y he meditado mucho en eso, que a través de mi pecado he decepcionado al Señor. Y no así como que, estoy decepcionado de ti, no te quiero ver. No, yo he visto y he sentido, porque Dios ha tratado así conmigo, yo sé que también lo ha hecho con muchos de ustedes, ver hacia atrás y ver cómo me he equivocado. Y más allá de decepcionar a Dios, yo sé que Dios ha estado triste en esas situaciones. Me ha visto caer, me ha visto llorar, me ha visto sufrir, y yo sé que el Señor ha estado llorando ahí conmigo, pasando ese momento conmigo, porque uno le falló al Señor y entristece el corazón de Dios. Más allá del pecado, yo sé que Dios se pone triste por nosotros, amén, porque sabe cuán valiosos somos. Y con todo esto que le estoy diciendo no quiere decir que yo sea perfecto o que tal vez mañana no vaya a equivocarme. No, yo le comparto esto, mi hermano, porque he aprendido que, como dice su palabra, Dios es bueno, amén. Dios es bueno. En este tiempo, en mi pieza, le comparto esto porque ustedes son mi familia, no tengo miedo de abrirme con ustedes. Yo en mi pieza he reflexionado muchas cosas que he vivido y también me he alegrado por muchas cosas. He llorado junto al Señor. He tenido un aumento de fe en el Señor porque Dios ha tratado conmigo en la intimidad. Estoy tratando de hacer eso, fortalecer mi fe, mi relación con el Señor en este tiempo. Y déjame decirte que he podido aprender que con Dios, y esto se ha predicado muchas veces, pero junto al Señor, junto a Dios, todo es posible. La compañía de Dios, tener a un Dios cercano y saber que puedes disponer de Él en todo momento, saber que está contigo, no solo saberlo, sino vivirlo. Vivir que Dios está al lado tuyo, no solo tenerlo como un conocimiento guardado, sino sentirlo, hablarle, conversarle, me ha hecho en este tiempo a poder arrepentirme genuinamente delante de Él, a sentir ese perdón del Señor, al saber conversar con Él. Y puedo decirle que con Dios no necesitamos a nadie. Amén. No quiero decirle que vamos a dejar de tener coinonía ni nada de eso, porque al Señor le gusta que nosotros estemos juntos. Amén. Estemos compartiendo y estemos juntos como hermanos. Pero lo que yo quiero decirle que estando con Dios en los momentos difíciles no necesita a nadie más que el Señor. En ocasiones nosotros necesitábamos llegar a la iglesia y teníamos siempre a alguien a quien contarle nuestras cosas. Y esa persona oraba, sea pastor, sea líder, sea quien sea. Era como un apoyo que teníamos, ¿cierto? Pero ahora no nos podemos congregar, amén, estamos en nuestra casita. Y esto un poco se lo compartía yo a los jóvenes. Pero ahora solo estás tú y Dios en tus momentos secretos, en tus dificultades. Y el Señor está contigo, amén. Y quisiera finalizar leyendo Filipenses 4:11, amén. Dice: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto Pablo se lo dice a los filipenses, amén. Le dice: he aprendido muchas cosas, y no solo habla de lo físico, de lo aquí, de lo que tú sientes, sino habla también de lo de adentro, de lo sentimental. Sea cual sea la situación que usted tenga, mi hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo creo que estamos viviendo un tiempo magnífico como creyentes, donde nuestra oración debería ser un fuego ferviente en nuestras casas. Vivir cada experiencia y tener un aumento de fe, un aumento de creencia. Llevar nuestra fe a ese límite donde tú te topas y dices: ¿mi mirada está puesta en el Señor o está puesta en el hombre? Como lo vivió Pedro, amén. Quítate de frente, Satanás, que me eres tropiezo. ¿Por qué pones tu mirada? O sea, ¿por qué no pones tu mirada en Dios?
sino en el hombre. Este es un tiempo donde nuestra fe tiene que llegar a ese límite. Y tú meditar y ver quién está actuando en esos momentos, en esas encrucijadas, en esos momentos donde aquí apareces tú, aparezco yo, aparece el hombre. ¿Quién actúa en esos momentos, mi hermano? Yo le digo con todo amor del Señor que tiene que actuar el Señor. Amén. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor. Y así como Pedro vivió, le conté 3 momentos históricos de Pedro, donde prácticamente Pedro fue un humano arrebatado que se equivocó y le falló al Señor. Pero a través de eso fue moldeado y después hizo grandes proezas en las manos del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con tu vida, mi hermano. Yo me imagino más adelante, cuando todo esto se acabe, una iglesia que venga hambrienta, que venga con una intimidad así al 1000% que tuviste en tu casa con el Señor, a llegar a la iglesia y derramarse y ser una iglesia poderosa en el Señor. El otro día compartí un poco con mi pastor Jaime, le compartí un poquito y él me dijo algo que me chocó mucho. Y decía, mi hermano, mi amado hermano Juan, muchas gracias, me decía, yo anhelo que todas nuestras oraciones vayan apuntando a un avivamiento. Y yo se los comparto en el Señor, mi hermano. Ojalá en tu casa, en tu tiempo libre, en todo este tiempo, que tómalo como un regalo que Dios te está regalando, busca al Señor. Busca esa instancia donde tienes que llegar al límite de tu creencia y actuar por fe y aumentar tu fe y aumentar tu relación con el Señor. Y déjame decirte que Dios va a empezar a hacer cosas grandes en tu vida. Déjame decirte que en este tiempo he podido sentir un genuino perdón de Dios. He sentido un abrazo genuino con Dios. He llorado solito en mi pieza. He estado con el Señor y he visto, y más que visto, he experimentado que Dios es mi amigo. Que Dios no es solo conocimientos. Que Dios es real. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Así que Dios le bendiga mucho, mi hermano. Voy a orar para terminar este momento. Que Dios le bendiga en grande manera. Quiero decirle que lo extraño y los amo mucho. Y vamos a orar. Amén. Padre Santo, Padre bueno, muchas gracias le damos, Diosito amado, por este momento. Gracias por su palabra. Le pido que usted bendiga a nuestra amada Iglesia Elim, desde el más pequeñito hasta el más grande, Señor. Sea usted poniendo una cobertura desde la mollera hasta la planta de los pies, Papito amado. Que su presencia llegue a sus corazones, Jehová. Y sea usted tratando con cada una de nuestras vidas, Jehová. Gracias, Papito Santo, por usted acercarse a nosotros en los momentos en que nosotros no nos hemos querido acercar a usted, Jehová. Gracias por su infinito amor, porque usted siempre está conmigo, siempre está con nosotros, Papito Santo. Y usted es fiel, Papito amado. Toda gloria, toda honra y toda alabanza es solo para usted, Papito amado. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga.